naciones alimento. Nunca ha habido un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Él necesita entender lo que Dios está hablando. Oh, sí. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Cuando dicen amén, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer, es hora de vencer ahora, iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, ¿cómo están? A ver, si me pueden prender las luces de acá arriba, por favor, las que están en la pared. Se me olvidó prender esas luces. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Gracias a Dios, estamos bien también nosotros. Este es el segundo domingo que abrimos, o sea, ya habíamos abierto y volvimos a cerrar y este es el segundo domingo que abrimos secuentemente en 2 domingos. Estamos bien, gracias a Dios. Veo caras pues tranquilas, es lo que puedo ver en este momento en todos ustedes. Es un placer tenerlos aquí, mis hermanos. La verdad es que se extraña bastante y yo sé que ustedes también. Todos los que nos estén viendo por este medio social también los saludamos desde aquí, desde Iglesia Vida. A ver si te animan y empiezan ya a salir de sus casas, todo al tiempo de Dios. Primero Él, lo que Dios les diga y que les dé paz, y aquí estamos listos para recibirlos. Mandamos un abrazo virtual, aquí también damos un abrazo virtual a todos los hermanos que nos están visitando. Ahora, antes de empezar, sí me gustaría hacer una pregunta a mis hermanos, porque en tiempos como este he escuchado de personas que en cierto momento
de su vida cuando estaban con este virus, le dijeron al Señor, mejor ya llévame, por la desesperación y cómo se siente uno. Y yo fui una de esas personas donde francamente me sinceré con él y le dije, es mejor que me lleves. Pero muchas cosas pasaron por mi mente y una de ellas fue la siguiente, fue ¿cómo seré recordado aquí una vez que deje esta vida? ¿Cómo me van a recordar? O sea, lo más importante es de entrar a la casa de Dios. Eso es lo más importante. Y teniendo eso en cuenta, de que la Biblia dice de que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador y confiamos en Él de por vida, Él nos abre esa puerta y empezamos a caminar con Él. Pero nos abre la puerta del cielo. Y basado en todas esas cosas que yo ya sabía, en ese día ya le dije yo, bueno, pues llévame, porque ya no puedo más. Y después vinieron todos estos pensamientos a mi mente de cómo seré recordado, qué es lo que la gente va a decir. Pero lo más importante es lo que Dios va a decir. Y yo estaba diciendo, ojalá y me reciba y me dice, bien hecho, mi siervo, ¿verdad? Le serví al Señor, caminé con Él. Y yo creo que todos nosotros como cristianos es lo que realmente deseamos, ¿no es cierto? Que al final de nuestra vida, cuando Él decida venir por nosotros, pues que nos reciba Él en su casa, y otra, cómo vamos a realmente ser recordados aquí en la tierra cuando ya no estemos aquí. Quizás usted nos ha hecho esa pregunta, o quizás sí se la ha hecho. ¿Cómo será recordado? ¿Qué es lo que la gente va a decir? Quizás a lo mejor recordarán que era una persona llena de amor, bondadosa, ¿verdad? A lo mejor amable, buena con la gente, generosa, o quizás a lo mejor va a ser recordado por sus cualidades, por sus habilidades, lo que pudo hacer aquí en la tierra, ¿verdad? O quizás por su carácter. A lo mejor su carácter es de esa persona que se lleva bien con todos, y eso es bueno, ¿no es cierto? Que seamos recordados de esa manera, pero en sí, mis hermanos, no hay mejor forma de ser recordados, de dejar un legado, si se puede decir así, que caminamos con el Señor mientras que estuvimos aquí. Yo no veo algo más grande, un legado más grande, un historial más grande, que cuando dejemos esta vida, que la gente lo primero que piense sea lo siguiente: esta persona realmente caminó con el Señor. A lo mejor no toda su vida, ¿verdad? Desde el momento en que usted se entregó y confió en Jesucristo, desde ese momento su vida empezó a cambiar y empezó a caminar con Él. Pero al final, ¿verdad? Lo primero que va a venir a nuestra mente, ¿verdad? Cuando se va alguien es eso, exactamente eso. En los funerales lo primero que hablan es lo siguiente: se habla acerca de la persona, se habla de cómo vivió, de qué era lo que más resaltaba, el carácter, la forma de ser. Y claro que ya una vez que no estemos aquí, mis hermanos, pues diga uno, bueno, pues ya me fui, eso ya no interesa, pero sí importa hasta cierto punto, de qué es lo que hemos dejado atrás cuando ya nos vamos, que realmente contó nuestra vida aquí, y contó para alguien realmente que es lo mejor que podemos seguir, que es nuestro Señor. Entonces pueden hablar bastantes cosas buenas acerca de nosotros, pero lo más importante, lo mejor que podemos dejar, no nada más que la gente hable, sino para que también nuestros hijos o nuestros nietos sigan ese legado de que realmente caminamos con el Señor. Estamos con esta serie de mensajes que se llama Fe de Gigantes, como podemos ver ahí. Bueno, no podemos ver en pantalla, pero ustedes en este medio social pueden ver lo que está pasando. Y el tema de hoy se llama precisamente ¿estás caminando con Dios? Es una pregunta que realmente
hasta cierto punto a gente se la ha hecho bastantes veces. Estamos caminando con el Señor. Ahora, por ustedes que están aquí presentes en la iglesia, no vamos a pasar en el proyector los puntos y todo esto que se va a hablar. Y la razón es porque, si supieran, bueno, una de las computadoras la teníamos lista, como siempre, y el domingo pasado no quiso trabajar. La mandamos a arreglar, o la mandé a arreglar, mejor dicho, la levanté el viernes. Ayer estuve aquí todo el día y sí trabajó muy bien, pero nada más en la parte de allá. No proyecta nada en la televisión de la salita de espera allá afuera. Entonces dejé eso pendiente, pero ya está trabajando, la señal no está llegando por alguna razón. Pero todos ustedes tienen sus guías ahí con ustedes y como lo hicimos el domingo pasado nos pueden seguir. Y allá en casa ustedes pueden ver la proyección. Pero la pregunta es esta. Estamos caminando con el Señor. Y es buena pregunta, pero vamos a orar, mis hermanos, antes de empezar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir al Señor que nos diga cómo caminar con Él. Señor, el día de hoy venimos delante de ti. Estamos agradecidos de que nos hayas traído aquí hasta tu casa. Estamos agradecidos de que podemos usar la tecnología y que podemos escuchar tu palabra de casa, Señor. Deseamos que nos hables, que nos recuerdes, que nos enseñes. Prepara nuestra mente y corazón para poder recibir tu palabra y por fe, pues aplicarla, Señor, en nuestra vida. Deseamos caminar lo más cerca de ti posible y deseamos que nos enseñes cómo hacerlo. En Cristo te pedimos todo esto. Amén. ¿Qué significa caminar con Dios? Quizás en este momento usted está pensando ahí en casa o aquí presente y dice, bueno, pienso que esto significa caminar con el Señor y la verdad que podría haber puesto bastantes puntos y eso es lo que vamos a ver, pero pensé que estos son los más importantes porque en sí, verdad, tenemos que leer la palabra de Dios para caminar con Él, tenemos que orar y todas esas cosas son bien indispensables, pero lo primero es primero, ¿no es cierto? Si uno dice, bueno, yo quiero asegurarme de que estoy caminando con el Señor y que estoy realmente viviendo con Él, estoy caminando paso a paso, ni me adelanto ni me retraso, sino simplemente estoy aquí. Él da un paso y yo doy un paso con Él. Esa es una forma de vivir tan segura, mis hermanos, y que da bastante paz a nuestra vida. Que cuando no lo estamos haciendo, no hay paz dentro de nosotros. Probablemente tenga usted o tengamos nosotros la paz temporal por ese momento, porque tiene que ver con cosas exteriores. Pero la paz interna solamente nos las puede dar el Señor. Entonces, sabemos muy bien, si sabemos la palabra de Dios, sabemos muy bien cuándo realmente estamos caminando fuera de sus caminos. Y sabemos muy bien cuándo lo estamos haciendo, que sí estamos caminando con Él. ¿Y por qué? Porque nos deja su carta de amor. Y nosotros tenemos que abrirla. Tenemos que abrir su palabra. Es el manual del ser humano para vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Pero si no abrimos ese manual, bueno, pues no vamos a poder saber. Pero aún fíjense, cuando la gente abre ese manual, que es la Biblia, pero no tiene una relación con el Señor, muy difícil a veces entender. Porque realmente como cristiano, si usted es un cristiano ya, ¿verdad? Como cristiano, déjeme decirle que usted entiende la Biblia y la razón es ¿por qué? Porque alguien mora dentro de usted y le guía, y ese es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando antes a lo mejor usted o yo la abríamos y no entendíamos, algunas cosas sí, otras no, y la razón es ¿por qué? Porque pues realmente no teníamos una relación con Dios, con Cristo. Pero una vez que la tenemos, entonces todo empieza a arreglarse, todo empieza a verse. El Espíritu de Dios nos da esa sabiduría para entender la palabra de Dios. Y claro, vamos a necesitar ayuda de otras personas que ya están caminando, que ya tienen tiempo con Dios. Pero en sí, el punto primero, ¿qué significa caminar con Dios? Es lo siguiente. Aquí es donde empezamos a escribir. Significa lo siguiente, ponerlo en el centro de nuestras vidas. Tenemos que poner a Dios como centro, como una ancla, ¿verdad? Donde realmente, si Él está ahí y no se mueve, nosotros estamos con Él. El centro de nuestras vidas.
Él tiene que tener prioridad en todas las áreas de nuestra vida. Caminar significa ponerlo y mantenerlo como el centro de nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos. En nuestra relación con la gente. Nuestra relación con la gente debe, de todas maneras que nosotros podamos, estar bien con la gente. O sea, tener una relación buena. O sea, y si no está muy bien, tratar de hacer la paz con la gente, porque cuando estamos bien con la gente, estamos también bien con Dios. Y a veces no se va a poder porque uno pone toda su parte y la otra persona quizás no, pero eso no quiere decir de que no estemos bien con Dios, porque nosotros hemos puesto nuestra parte, ¿sí? Para hacer la paz, para estar bien con ellos, para llevarnos bien. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos con nuestra familia empezando. Empezando con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros familiares. Tenemos que estar bien. Es que se siente una paz grandísima y es la paz de Dios cuando realmente no le hemos faltado a nadie. Y si le hemos faltado a alguien, Dios dice, yo quiero que vayas y hagas la paz con ellos y que tú trates. Y si ya ellos quieren, pues qué bueno. Y si no quieren, tú estás bien con Dios. Usted está bien con Dios. Cuando llevamos eso a cabo, eso es poner a Dios primero. Muchas veces pensamos, bueno, no importa lo que diga la gente, yo no le voy a pedir perdón o no lo voy a perdonar, yo sigo con mi Dios. La relación se pierde, no lo estamos poniendo primero de esa manera. Entonces Dios nos dice, hay que estar bien con la gente. Ve, pide perdón, ve, perdona, ve, enmienda relación, para que puedas estar bien conmigo. Pon todo de tu parte, las amistades también, los compañeros de trabajo también, de escuela. Todo eso tiene que ver. Los hermanos en Cristo. Otro ejemplo son las finanzas. Que estemos bien con el Señor, con el proveedor de nuestra vida. O sea, que lo honremos con todo lo que Él nos da, porque todo le pertenece a Él. Nuestras finanzas, honrarlo con ellas, reverenciarlo con ellas. ¿Por qué? Porque todo eso y todos los bienes materiales que tenemos le pertenecen al Señor. Entonces tenemos que honrarle con todo eso. Si realmente uno dice, bueno, quiero caminar con Él. ¿Cómo uno puede caminar con Él si realmente ya sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? Entonces todo comienza. Son varios ejemplos que estoy dando en este momento, pero hay muchos más. Hay muchos más. En nuestros planes, por ejemplo, que los planes de nosotros sean aprobados por el Señor. ¿Y cómo podemos hacer eso? Yo lo digo al principio de cada año. Todos nosotros tenemos nuestros sueños, nuestras metas a lograr, ¿verdad? Y hay que ir con el Señor y decir, Señor, está bien si quiero hacer esto. Y uno siente esa paz y esa tranquilidad del Señor cuando va al principio de año, Señor, quiero vivir más cerca de ti, quiero caminar más cerca de ti, más que el año pasado. Entonces todo eso comienza, ¿verdad? Una nueva semana, un nuevo día, un nuevo mes, un nuevo año. Y cuando nosotros deseamos eso de todo corazón, el Señor viene y nos dice cómo debemos de hacerlo. Entonces, eso es lo que significa caminar con el Señor, estar bien con Él. Que los planes que tengamos no quebranten la palabra de Dios, que no violen la palabra de Dios. Sus planes deben de ser, nuestros planes deben ser aprobados, deben ser los planes del Señor. Y en cualquier otra área de nuestra vida, amén. Así es como podemos caminar. Y puedo dar más ejemplos, pero así es como podemos caminar lo más cerca que se puede con el Señor. La palabra de Dios menciona a personas que caminaron, fíjense, cerca de Él, que caminaron con Dios. Uno de ellos fue Enoc. Los planes, en verdad, que Enoc tenían, obviamente, como dice la palabra de Dios, yo creo que estaban de acuerdo a los planes de Dios y su vida iba de acuerdo, no violaba, no quebrantaba la palabra de Dios. Pero vamos a abrir la Escritura, se encuentra en ese primer libro de la Biblia, en Génesis, fíjense, capítulo 5, versos 23 y 24. Dice así, en total, fíjense, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Cuántos años
promedio vivimos? Ya lo he dicho yo, uno domingo tras domingo. ¿Será que 70 años? Promedio, unos viven más. 80. Pero aquí está diciendo que Dios permitía en ese tiempo que la gente viviera más tiempo. 365 años. Imagínense. Todo esto que estoy diciendo está mencionándolo el Señor en el Viejo Testamento, pero también menciona a Enoc en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice en Hebreos 11:5. Está hablando del mismo personaje bíblico. Dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Dice. O sea, él no murió, sino simplemente Dios lo arrebató. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber ¿qué? Agradado a ¿quién? A Dios. Entonces Enoc es mencionado en el Viejo y en el Nuevo Testamento y caminó y agradó toda su vida a Dios. Y eso es lo que debemos de aprender. Si alguien pudo hacer esto, también nosotros podemos hacerlo. Otro personaje bíblico que también caminó con Dios fue nada menos que Noé. Noé caminó, agradó al Señor, pero en el tiempo en que vivió, el mundo en el cual él vivía estaba lleno de suciedad, se puede decir. La gente estaba pecando bastante, ¿verdad? Pero él no sucumbió a esa maldad. Él no se dio por vencido a eso, no se dejó contaminar con toda esta suciedad mundana. Él caminó con el Señor, o sea, no dejó que toda esta oscuridad, que toda esta maldad, ¿verdad? Le llegara a él y a su familia. Es que en este momento, mis hermanos, podemos nosotros nada más prender la televisión en este momento y podemos ver cómo el mundo realmente ya no sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero nosotros como cristianos sí sabemos que está mal meterse a las tiendas y robar y nada más. ¿Por qué? Porque piensan que está bien hacerlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que personas encargadas en puestos de esas ciudades que realmente no digan absolutamente nada y se hagan de la vista gorda, como quien dice? ¿Cómo es posible que ya en ese momento, o sea, antes pensaban, ¿verdad? Vamos a decir la gente, pues no quiero que se den cuenta, ahora realmente han salido como si nada, absolutamente nada. Entonces yo comparo ahorita en este momento lo que estamos viendo en televisión, las noticias, lo que se está viendo, ¿verdad? Las personas que realmente en esas ciudades grandes están siendo asesinadas, si se puede decir así. Niños pequeñitos. Por ahí salió en la televisión que un vecino a un lado, el niñito estaba en la bicicleta, ¿verdad? Y no le gustó que se subió a su pasto, fue para allá y le dio con la pistola. Y lo mató. O sea, son cosas inconcebibles, si se puede decir así, lo que están pasando ahora en día. Y Noé estaba viviendo esas cosas, pero no sucumbió a la maldad. Así también nosotros no debemos y podemos salir adelante también. Pero es que realmente la gente ahorita está tan cegada, mis hermanos, que no pueden, fíjense, lo ven como una diversión, si se puede decir así. Pero todos al final vamos a tener que dar cuentas al Señor. Todos al final. Y quizás dicen, pues no me pasó nada, no tuve consecuencias. Miren, no todos somos realmente muy buenas personas, les voy a decir. Todos hemos fallado, unas más que otras. Pero llega un momento en nuestras vidas en que pensamos acerca de eso. ¿Cómo vamos a ser recordados? Y Dios dice, yo quiero que seas recordado como que caminaste conmigo. Y te voy a dar dos personajes bíblicos que lo hicieron. La gente ahorita está cegada por Satanás, mis hermanos. Y la única luz, fíjense, que les puede salvar es la que rechazan. Rechazan a Jesucristo. ¿Cuántas veces no se le han presentado a lo mejor que una persona u otra les hable, que algún pastor en la iglesia y les hable uno y otro domingo? Por favor, reciban a Jesucristo. Reciban a Cristo. Y no lo hacen. Pongan a Cristo, a Dios como el centro de sus vidas. Y no lo hacen. ¿Para qué? Para que puedan caminar con el Señor. No lo hacen. Siguen, ¿verdad? Cegados, ¿verdad? Pero así como Noé y así como Enoc, que no sucumbieron, que no cedieron a esa maldad, a esa oscuridad, también nosotros podemos salir adelante, mis hermanos. Podemos caminar
cerca de Dios, y eso es lo que Él desea para todos sus hijos. Entonces la pregunta es, ¿qué debo de hacer entonces para caminar con Dios? Vamos a ver ciertos puntos, mis hermanos. ¿Qué debo de hacer? Uno, lo primero es primero, para poner a Dios, para poner a Cristo como centro de nuestras vidas, pues tenemos que aceptar al Hijo. Usted y yo y toda la humanidad, quieran o no quieran, si realmente quieren caminar con el Señor, tienen que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. No hay otra, o sea, no hay, por más que le busquemos, por más, y sabemos que nuestra vida va a terminar, tarde o temprano, pero por más que le busquemos, no hay otra salida, no hay otra forma de caminar bien con el Señor. Esto es lo primero. Debemos de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Es lo más esencial que nos pide el Señor que hagamos en los 80 años, 70 años promedio que nos da. Este requisito, mis hermanos, es indispensable. Es indispensable. ¿Para qué? Para caminar con Dios. Piensen en esto. ¿De qué otra forma podríamos caminar de la mano de Dios si no es que realmente sin Jesús? ¿De qué otra forma podríamos? No podemos. Jesús es el reflejo de Dios. No hay otra forma que usted y yo podamos conocer a Dios si no es por medio de Jesucristo. No podemos, así como yo le dije un ejemplo al principio de que antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, usted abría la Biblia y dice, pues no le entiendo, no le entiendo. Pero ahora que ha aceptado a Cristo, entonces como que esas escamas se le caen de los ojos a uno, ¿verdad? Y empieza uno a ver más claramente. Entonces esto es indispensable. Solamente por medio de Jesús, mis hermanos, podemos conocer a Dios. Él es el reflejo. En Juan 14:6, miren lo que dice. Usted está bien familiarizado con esto. Pero por una razón empieza con esto Jesús diciendo lo siguiente. Dice, yo soy el camino. Podría haber dicho, yo soy la vida, ¿verdad? Yo soy la verdad. Pero por alguna cosa, ¿verdad? Dios articuló este verso de esta manera. Dice, primeramente, si quiere la verdad, bueno. Si quiere la vida, ok, está bien. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Caminando ¿con quién? Con Cristo. Por eso es que yo pienso que por eso pone yo soy el camino. Porque ¿de qué sirve decir, bueno, yo soy la verdad, pero tienes que seguirme, tienes que caminar conmigo? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Una vez que usted y yo confiamos, o cualquier persona confía, aceptamos a Jesucristo y recibimos de su perdón, ¿verdad? Nuestro caminar comienza ahí con Dios. Comienza luego. Necesitamos aprender. ¿Y cómo vamos a aprender? Necesitamos escuchar. ¿Y cómo vamos a escuchar si realmente pues no hemos empezado un caminar con Cristo? Necesitamos aprender de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cristo es el que nos va a enseñar la verdad. Pero hay que empezar a caminar con Él. Él es el que nos va a dar la vida eterna después de esta. Pero tenemos que caminar con Él. Empezando, cuando recibimos a Cristo, recibimos de su perdón, es cuando empieza a caminar el ser humano con Dios, a través de Jesucristo. Necesitamos aprender de Él. Él nos instruye. Abrimos su carta de amor, ¿verdad? Su palabra, y Él nos instruye, y ahí es ahí donde nos guía para el día de mañana, para el día de pasado mañana, y todos los días de nuestra vida. Él nos enseña y dice, de esta es la forma en que puedes caminar conmigo. Entonces, Él es el camino. Él es la verdad. Ese es el requisito indispensable. No podemos mencionar, o no puedo mencionar los que siguen, si realmente no ponemos a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. No lo recibimos. La palabra es bien clara, dice a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces tenemos que aceptarlo, tenemos que recibirlo. Número 2, una vez poniendo eso en forma, una vez recibiendo, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué es lo que nos pide? Claro, al momento tenemos que confiar en Él, pero tenemos que seguir confiando en Él. Número 2, tengo que confiar en Él. ¿Debo qué? No hay otra forma de caminar con Dios si no confiamos en Él, si no confiamos en Cristo. Primera cosa es recibirlo, ¿verdad? Y poner esa fe pequeñita, pero hay que seguir confiando en Él.
Hay que seguir depositando toda nuestra fe en Él. Él comienza a trabajar con esa pequeña fe que pusimos, ¿verdad? Al momento que de recibirlo. Proverbios 3, 5, 6, miren lo que dice. Confía en el Señor, ¿qué? De todo corazón. Por algo dice de todo corazón. Dice, y no en tu propia, ¿qué? Inteligencia. Dice, reconócelo. O sea, en todos, ¿qué? Tus caminos. Y toda la vida que tengamos por delante, si hay pozos, si hay cosas difíciles que vamos a tener que pasar, Él dice, y Él allanará, ¿qué? Tus sendas. O sea, no quiere decir que va a quitar los problemas de nuestra vida, pero Él va a hacerlos más ligeros, más livianos. ¿Para qué? Para que no seamos zarandeados, ¿verdad? Y caminando con Él se hacen las cosas más fáciles. Fíjense, a veces, cuando estamos pasando por dificultad y estamos caminando con Él, aún así, fíjense, se siente algo difícil, algo duro, la vida. Imagínense los que no han recibido a Cristo, ¿cómo se siente? Completamente desolados, completamente confundidos. Y ahí es donde entramos nosotros para acercarlos al Señor. Amén. Pero dice, confía en el Señor, fíjense, pues algo pondría de todo corazón. Mis hermanos, si no ponemos toda nuestra fe que venga del corazón, toda nuestra confianza en Él, tarde o temprano usted y yo vamos a poner la confianza o la fe en algo más o alguien más, o simplemente nos vamos a apoyar en nosotros mismos, en nuestro intelecto, en nuestro entendimiento, ¿verdad? Y aquí nos dice que no lo hagamos, en nuestra propia inteligencia. Todos nosotros vamos a tener problemas. Quizás, ¿verdad? Ya vinieron y se están yendo para usted en su familia. Como dije el domingo pasado, todos tenemos una historia a través de esta pandemia, ¿no es cierto? Todos tenemos una historia, ¿verdad? De todos los otros problemas que hemos tenido en nuestra vida. Pero yo creo que todos tenemos una historia que contar a través de todo esto que acaba de pasar o que todavía está pasando con esta pandemia. Entonces los problemas van a venir. ¿Y en quién nos vamos a apoyar? ¿En quién? Tiene que ser el Señor. Si queremos caminar con Él, tenemos que apoyarnos en Él. Cuando no podemos ver más allá, el que nos va a iluminar, cuando lleguemos a ese punto, va a ser el Señor. Es paso a paso con Él. Es confianza. Todos los días, 1, 2, 3, siguiendo confiando en Él. No podemos correr. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Cuando se nos vienen, ¿verdad? Cosas malas que parecen maremotos, una detrás de otra. Y parece ser que, ¿y ahora qué? Y al otro día sale algo más. Y dices, bueno, es que la estamos pasando muy difícil. Bueno, todos son diferente historia. Todos estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? Pero a veces nos preguntamos, ¿por qué me están pasando todas estas cosas? ¿Por qué es que realmente me pasan estas cosas en este momento cuando realmente menos las necesito, cuando realmente ya tengo muchos problemas? ¿Por qué me pasa todo esto? Bueno, usted y yo nos podemos hacer las preguntas hasta no darnos abasto, si se puede decir así, una y otra vez. Pero lo que tenemos que recordar y todo lo que Dios desea de nosotros es que en sí, mis hermanos, no vamos a poder conocer completamente los caminos del Señor, porque la Biblia lo dice que sus caminos, sus pensamientos, que son mucho más altos que los nuestros. Tratamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene nada de malo. Eso es caminar con Dios, tratar de entenderlo, ¿verdad? Pero va a haber veces en que realmente no vamos a poder. Pero es que Dios no nos pide que realmente los conozcamos al 100% porque sería imposible. Seríamos como nosotros dioses, si se puede decir así, ¿verdad? A la par con Él en su forma de pensar y en sus caminos. Pero Él trata de llevarnos, ¿verdad? Por aquí o por allá y que sean los caminos del que caminemos lo más cerca de Él. Pero lo que sí nos pide, mis hermanos, es lo siguiente, es de que confiemos en Él. No podemos entenderlo completamente, ¿verdad? En la magnitud, ¿verdad? De su forma de ser, su forma de pensar, pero podemos confiar en Él, pues sabemos que siempre nos guía por caminos buenos. Eso sí, entre más fe tengamos, entre más confiemos en Él, más le agrada al Señor. Y solamente puede pasar
mis hermanos, al recibirlo y después el abrir sus palabras y alimentarnos una y otra vez de escuchar sus mensajes en las iglesias donde se predique la doctrina sana, mis hermanos, donde realmente se respalde con la Escritura todo lo que se vaya a decir. Entonces, jamás vamos nosotros a conocer al 100%, ¿verdad?, los caminos del Señor, pero nos vamos a poder acercar lo más que podamos. Pero el Señor dice, no tienes que realmente conocerme al 100% porque no lo vas a lograr, pero sí puedes confiar en mí con todo tu corazón. Por eso es que dice, confía en el Señor de todo corazón. No dice, conóceme al 100%. No va a pasar. Entonces, esta vida no es de conocimiento. Esta vida es por fe, mis hermanos. Esta vida no es por vista. Esta vida es por fe. Y podemos tener esta certeza de que Él nos va a guiar por caminos, ¿qué? Por caminos correctos. Paso a paso, día a día, semana a semana, mes a mes, año por año, caminamos con el Señor. Número 3. Entonces ya vimos lo esencial, aceptar a Cristo. ¿De qué otra manera podemos caminar cerca de Dios? Sin Cristo nunca lo vamos a lograr. Él es el camino. ¿De qué otra forma vamos a seguir confiando en Él? Pues de todo corazón. Número 3. ¿Qué más podemos hacer para caminar con Dios? Tengo que estar de acuerdo con Él. Esto es bien importante, mis hermanos. Hay que estar de acuerdo con Él. Miren, nos damos cuenta cuando realmente no estamos de acuerdo con Él, cuando hacemos cosas que realmente violan la palabra de Dios, que sabemos que no es bueno para nosotros. Desde ese momento sabemos que no estamos viviendo ciertas horas de nuestra vida, vamos a decirlo así, ciertos momentos de nuestra vida de acuerdo con Él. Y usted sabe muy bien, si la forma en que está viviendo en ese momento, en ese día, o como vivió esas 2, 3, 4 horas, o lo que dijo, cómo habló, cómo se comportó, realmente lo que está pasando ahí es que no estamos viviendo de acuerdo a Él. Pero si somos hijos de Dios, Él va a venir y nos va a recordar y nos va a decir, tienes que hacer lo correcto aquí. Aquí es donde realmente, y lo voy a decir como decimos allá en México, la regaste, como quien dice, ¿no? Aquí realmente te saliste del camino y no estás de acuerdo conmigo. Mis hermanos, va a haber veces en esta vida que sus consejos, los consejos de Dios, los mandamientos de Dios, las instrucciones que Él nos da, va a haber veces que no van a tener sentido para nosotros. ¿Okay? Sí. Y es porque estamos creciendo en fe. Y en ese preciso momento decimos, pues no tiene sentido esto, no lo puedo yo todavía pasar. Pero va a haber veces que vamos a pensar, mis hermanos, que sabemos más que Él. Y queremos hacer las cosas a nuestro modo. Va a haber veces en que vamos a saber que la palabra de Dios dice, debemos de hacerlo así, pero dice, no, mejor yo lo voy a hacer a mi modo. Creo que es mejor. Y entramos en desesperación y es cuando hacemos cosas similares a las que estoy diciendo. O por ignorancia a veces, porque no sabemos, ¿verdad? Y tratamos de arreglar las cosas aquí a lo que nosotros sabemos. A nuestro modo. Y después de hacerlo, ¿verdad? Muchas veces lo que pasa es que Dios nos dice, es que así no debería haber sido. Esto no va de acuerdo, lo hiciste de esta manera. Y si es por ignorancia, bueno, vamos a aprender. Pero si es por desobediencia, es otra cosa diferente. Recuerden, mis hermanos, lo siguiente. Y cuando vengan momentos en que uno quiera hacer las cosas a su modo, recuerde, tenemos dos opciones, la nuestra o la forma en que Dios quiere que hagamos las cosas. Recuerde lo siguiente, que con quién estamos tratando, Y sí, claro, si yo le pregunto, ¿con quién estamos tratando con este ser supremo? Usted va a decir, pues estamos tratando con Dios. Correcto. Pero muchas veces, ¿verdad? A veces la palabra Dios, pues es Dios. Y se hace rutinario, si se puede decir así. Pero si nos ponemos a pensar, hay un solo Dios. Y es el Dios del universo. Y yo sé que es el Dios que yo quiero servir,
es el Dios que ustedes están sirviendo en este momento. Porque hay uno nada más. Pero es el creador, fíjense. Les recuerdo. Y me recuerdo yo también que ese Dios que menciona a veces muy rutinariamente es el creador del universo. ¿Y con quién estamos tratando? Dije, no estamos tratando con una persona cualquiera. O como nosotros, voy a arreglar las cosas. No, hay que estar de acuerdo con Él. ¿Con quién? Con Dios. Dios es que, déjenme decirles, omnisciente. Dios es omnisciente. Dios, fíjense, ¿con quién estamos tratando? Omnipotente. Y luego después viene el otro, omnipresente. ¿Okay? Que significa lo siguiente, mis hermanos. Uno, omnisciente. ¿Okay? Significa que todo lo sabe. ¿Sabía usted eso? Que Dios, el Dios del universo, al que a veces se nos hace rutinario, ¿verdad? O que decimos estamos de acuerdo a Él, muy bien, qué bueno. Pero fíjense, ¿con quién estamos tratando? A alguien que lo sabe absolutamente, ¿qué? Todo. ¿Okay? Todo. A veces nosotros cuando no sabemos nada, bueno, entramos al teléfono, a la tableta que tenemos por ahí, ¿verdad? A la computadora. Y lo primero que se nos viene a la mente, pues, checa con Google. A ver qué dice, ¿no es cierto? Bueno, alguien me dio una tacita y creo que dice así, no me la tengo en mi oficina, que no necesito Google, pregúntale a tu esposa, ella lo sabe todo. ¿Okay? Algo así dice, ¿no? ¿Por qué preguntarle a Google? Pregúntale a tu esposa. Es una broma, ¿no? Pero mis hermanos, a ese Dios es el que servimos. Y si queremos caminar con Él, debemos de estar de acuerdo en que Él todo lo sabe. Entonces, ¿para qué cuestionar? ¿Para qué querer hacer lo que nosotros que queremos hacer? Cuando realmente sabemos muy bien que Dios es todo lo sabe, es omnisciente, omnipotente. Omnipotente significa lo siguiente, que todo lo puede, todo lo puede. Por eso es que el apóstol Pablo dice, en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores, porque Él todo lo puede. O todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me da las fuerzas, que me fortalece. No dice en Él mismo, o sea, se está refiriendo a ¿qué? A omnipotente. Entonces, el mismo Jesús dice, lo que para el hombre es imposible, dice, para Dios es ¿qué? Es posible. Estamos tratando con alguien que realmente lo puede absolutamente todo. Y es por eso que a veces no vamos a comprenderlo, no vamos a entenderlo. ¿Por qué? Porque nuestra mente está limitada a la mente de Él, a sus caminos, a sus pensamientos. Pero sí podemos hacerlo si ponemos toda nuestra fe en Él. Y empezando, fíjense, estando de acuerdo también con Él en estas cosas. Por último, omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar en todos, ¿qué? En todos lados, a la misma vez. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús cuando se despedía de sus discípulos? Le voy a pedir al Padre que les mande otro consolador. Dice, y Él les va a recordar que de todo lo que yo les dije, y Él estará con ustedes para siempre. No le dijo, va a estar contigo, Pedro, o va a estar contigo acá, Juan. No, le dijo, con todos. Y eso es lo que pasa. Por eso es que el número uno para caminar con Dios, el punto número uno, mis hermanos, es el siguiente, es aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo, porque Él es el que nos va a guiar. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nos da su Espíritu y empieza a morar dentro de nosotros. Dios, el Espíritu Santo. Y Él empieza a recordarnos todo lo que Jesús nos dijo. Y consecuentemente, yo puedo estar en la playa, usted puede estar en México y sabe, si somos hijos de Dios, Él es que Él está en todos lados porque mora dentro de usted, mora dentro de mí. Y esa es la facilidad que nos da el Señor. Que cuando Jesús caminaba, dice, es mejor que yo me vaya, dice, porque si no me voy, el Consolador no va a venir. Y Él puede estar con ustedes donde quiera que esté, no nada más en una persona, en todas las personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Entonces todo esto, mis hermanos, es necesario para caminar, ¿con quién? Para caminar lo más cerca de Dios. Piensen en esto. Si tenemos que emprender una expedición a algún lado, ¿verdad? Y tenemos que escoger, fíjense, a dos guías. Y uno tiene mucha experiencia. Y el otro tiene estas credenciales, si se puede decir. Que todo lo sabe. Y que todo lo puede.
y que puede estar en diferentes lados al mismo tiempo. ¿Cuál escogería usted? Pues el que tiene las credenciales, obviamente, ¿no es cierto? Cuando empezamos la expedición, fíjense, de nuestra vida, estamos pequeñitos, estamos dependiendo de lo que nos enseñan nuestros padres. Pero va a llegar un momento en nuestra vida, cuando ya tengamos realmente, cuando dice, bueno, es que ya es un adulto, o a lo mejor es un jovencito, va a llegar un momento, todos nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4, qué sé yo. Dios es un Dios de oportunidades, donde realmente nos va a decir, aquí está otra oportunidad más para que recibas y aceptes a Cristo. Y cuando uno lo hace, mi hermano, empieza a caminar con Él, y empieza esa expedición. Y a veces sí nos distanciamos, y luego viene Dios, venga esta oveja para acá otra vez. Escoja caminar con quién, con Cristo. Escoja caminar con Él. La expedición de la vida, déjeme decirle, no es fácil. ¿Okay? Es la más grande expedición que usted y yo vamos a tener. Así es. 70, 80 años promedio es la más larga, es la más grande, es la expedición de nuestra vida. ¿Quién escoge usted? ¿A quién escogemos? Necesitamos al mejor guía para caminar bien y no nos perdamos. Necesitamos a nuestro Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Todo eso, mis hermanos, vive dentro de nosotros. ¿En la forma de qué? En el Espíritu. Porque no son 3 dioses, es un solo Dios. Dice, ahora el Señor habla por medio de qué? De su palabra. Habla por medio de su Espíritu que mora dentro de nosotros. Amén. Ahora digo yo, ¿quién podría estar en desacuerdo con todo esto? ¿Quién? Hay que estar de acuerdo con Él. No hay que estar en contra, mis hermanos. Caminemos con Él, lo más cerca que se pueda. Pero para empezar, ya lo dijimos, tenemos que aceptarlo, tenemos que seguir confiando en Él. Y luego después tenemos que estar de acuerdo con Él, porque si no estamos de acuerdo con Él, ya nos atoramos, como quien dice. Hay que estar de acuerdo con Él. Pero viene algo que es más importante, ¿verdad? Y que viene después de estar de acuerdo con Él. Y es el siguiente, número 4. ¿Qué más podemos hacer para caminar con Dios? Tengo que obedecerle. Una cosa es estar de acuerdo y otra cosa es obedecerle. Muchas veces, mis hermanos, decimos que estamos de acuerdo con Dios, ¿no es cierto? Escuchamos a alguien que está diciendo acerca de la palabra y hacemos el comentario, es muy cierto, y ponemos nuestro granito de arena y sacamos alguna escritura, sí es cierto, estoy de acuerdo, y empezamos a hablar acerca de Dios, ¿verdad? Entramos de una escritura a otra y salimos, ¿verdad? Y estamos completamente de acuerdo, o sea, a su palabra. Coincidimos con esa persona, coincidimos con las instrucciones que nos da, con las indicaciones, pero al final, lo más importante es esto. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Al final, muchas veces no le obedecemos en las cosas que nos dice. No le obedecemos. O sea, muchas veces confundimos el saber con el obedecer. Una cosa es el intelecto, una cosa es el conocimiento, pero otra cosa es la sabiduría, mis hermanos. La sabiduría es cuando realmente nosotros ponemos por obra lo que ya se nos ha enseñado. Pero tenemos que quitarnos esta confusión que tenemos, que una cosa es saber y otra cosa es obedecer. Una cosa es estar de acuerdo y otra cosa es obedecer. En otras palabras, que no nada más se quede aquí arriba en la azotea, como a veces decimos, ¿no es cierto? En el intelecto. Sabemos que cuando nosotros sabemos lo que debemos de hacer, debemos de hacerlo. Eso es obediencia. Jesús contó una parábola, mis hermanos, y se la contó a los judíos, a los fariseos que estaban allí, que sabían acerca de la palabra, pero en algunas cosas estaban de acuerdo, pero no lo obedecían. Y voy a leer Mateo 21, 28 al 32. Quizás usted ya haya leído esta escritura. Dice, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Fíjense en esta palabra clave, se arrepintió y fue. Verso 30. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo.
Este contestó, sí, Señor, pero no fue. Jesús les dijo, les aseguro, preguntó, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Dice, el primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro, los recaudadores de impuestos, o sea, esas eran personas que realmente eran odiadas, eran lo peor, a lo más bajo, ¿verdad? No los dejaban entrar ni siquiera a las sinagogas, ¿verdad? Y dice, y las prostitutas, dice, van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Eso fue un insulto muy grande para los que conocían o que estaban de acuerdo con su palabra, que eran los fariseos. Porque Juan fue enviado, dice, a ustedes a señalarles el camino de la justicia. Juan el Bautista. Dice, y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron. ¿Para qué? Para creerle, dando el ejemplo, ¿verdad? Del primero que se arrepintió, el primer hijo, y sí fue. Y ellos eran los primeros, eran los judíos, era el pueblo de Dios. Y no se arrepintieron, y no creyeron, no hicieron nada. Hay mucha gente ahora en día, mis hermanos, que dice precisamente eso, como los fariseos ahora en día, que sabe lo que tienen que hacer. Sin embargo, no lo obedecen. Y no lo obedecen porque ahí muy dentro de su ser, mis hermanos, en ese respectivo mandamiento que Dios quiere que pase de nada más de estar de acuerdo a obediencia, ¿verdad? No le han creído a Dios en ese aspecto. Y es por eso que no le obedecen. Quizás estén de acuerdo, pero no lo ponen por acción, por obra. Y la razón es porque realmente no le han creído. Porque si le creyeran, ya hubieran obedecido desde hace mucho tiempo. Y así también con nosotros ahora en día. El Señor requiere que hagamos lo que Él nos dice. No nada más de estar de acuerdo. O sea, de hacer lo que Él nos enseña. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Verdad? Como Él lo requiera. Como el Señor quiera. O sea, jamás vamos a caminar cerca de Dios como nosotros queremos si no hacemos lo que realmente Él nos dice. Así es. Sin obediencia no podemos caminar con Él. Dios desea que caminemos con Él. Entonces tenemos que obedecerle. Número 5, ¿qué más podemos hacer para caminar con Dios? Esto me agrada bastante. Tenemos que amarle, mis hermanos. Mire que podemos hacer cosas a la fuerza, ya le he dicho yo. Pero este ingrediente es bien importante para caminar con Él. Quizá usted le obedezca, pero ¿cómo lo hace? ¿De qué modo? ¿De qué forma? Dios puede ver todo lo de adentro de nosotros. ¿Sabe cuáles son las razones y los motivos y por qué hacemos las cosas? Si va a ser de bendición o ya no va a ser de bendición porque nos molestamos. ¿Sí? Así es de que Dios dice, me gusta que seas obediente, me gusta que estés de acuerdo, ¿verdad? Me gusta que confíes en mí, me gusta que me aceptes, pero que lo hagas por amor. Ámame, ese debe ser el ingrediente principal. Así es de que debemos amarle a Dios, fíjense, por sobre todas las cosas. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, o sea, por sobre todas las cosas. Y si realmente amamos a Dios, haremos lo que Él nos dice y su deseo es que le agrademos, que hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad. Cuando lo amemos, podemos nosotros, vamos a complacerle, eso sí les voy a decir. Cuando alguien ama a alguien, todo lo que busca es complacer a esa persona, una y otra vez. Y he puesto este ejemplo, yo estoy pensando, pero lo voy a volver a decir. Algunos de ustedes aquí están sentados con su pareja, otros no, otros su pareja está en casa, otros su pareja es el Señor. Así es. Pero vamos a poner, por ejemplo, su pareja, su cónyuge. ¿No añoraba usted en aquel entonces cuando estaba cortejando a su pareja estar con él o estar con ella todo el tiempo? Yo me acuerdo que cada vez que llegaba mi suegro y daba la vuelta así, ahí estaba mi carro estacionado enfrente de la casa donde él vivía. ¿Por qué? Porque estaba visitando con su hija. Yo prácticamente vivía ahí estaba metido. Y déjenme decirles, yo haría cualquier cosa en aquel entonces
por agradar a mi esposa. Y probablemente estén preguntando, ¿y ahora, pastor? ¿El día de hoy? Les adiviné lo que estaban pensando, ¿no es cierto? Dice, el amor debe de seguir creciendo. Y así también con el amor de nuestro Señor. Pero hay que alimentarlo. El fuego se apaga si no le echa más carbón. Entonces hay que echarle carbón al matrimonio. Hay que echarle el carbón ¿a quién? A este Señor. ¿O no se ha dado cuenta que cuando la gente tiene más tiempo de ser cristianos, como que de pronto ese primer amor se va acabando? Y no debe ser así. El amor debe de seguir. El fuego debe de hacerse más grande como pasamos los días, tanto con nuestro cónyuge y con nuestro cónyuge eterno que es el Señor. Dice, carguen con mi yugo porque mi yugo es liviano. Entonces, cuando uno acepta a Cristo, uno se compromete de por vida con Él. Si realmente algo pasó en nuestro corazón, déjeme decirle, ese amor va a seguir. Sí, el primer amor es el más hermoso, pero puede seguir alimentando todo esto. Y el Señor desea, ¿verdad?, que en las buenas o en las malas, enfermo o no enfermo, que nosotros sigamos con ese amor para con Él. Y es un ejemplo, ¿verdad?, hermoso acerca del matrimonio. Y dice, bueno, es que yo no tengo mi esposo o mi esposa, pero sí tiene a Dios. Usted como padre, ¿verdad?, sin su cónyuge, usted como madre sin su cónyuge, o como esposo o como esposa, si no tiene, ¿verdad?, esa pareja, usted debe hacerse de pareja con el Señor. Y debe de seguirlo, debe de enamorarse con Él. ¿Quiere caminar cerca de Él? Pues, ¿con quién más? ¿Con quién más? Ame a Dios. Y si Dios ya tiene a alguien para usted más adelante, el Señor se lo va a dar, pero primeramente camine con Él. Ámelo completamente. Hay que complacerle, hay que agradarle, ¿verdad? Pero lo último que yo quería hacer con mi esposa y que no quiero hacer, no quiero lastimarla. No quiero herirla, ¿verdad? No quiero molestarla, no quiero decepcionarla, no quiero desagradarla, ¿verdad? Y yo le pregunto a usted, ¿siente usted eso con el Señor? Mire, si yo no quiero desagradar a mi esposa, es porque la amo. Si yo no quiero desagradar al Señor, es porque realmente tengo este ingrediente que me sale por dentro, no quiero molestarlo. De esa forma uno camina cerca con su cónyuge, de esa forma uno camina lo más cerca con el Señor. Entonces, ya sea en las malas o en las buenas, ¿verdad?, enfermo o no enfermo, debemos de agradar al Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Juan 14, 21, Jesús hace esta pregunta a sus discípulos. Dice, ¿quién es el que me ama? Y luego la contesta, dice, el que hace suyos, ¿qué? Mis mandamientos, ¿y qué? Y los obedece. Dice, y el que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré. Y me manifestaré a Él. ¿Quiénes de nosotros no deseamos que el Señor se manifieste, no nada más en un día, sino todos los días de nuestra vida? Es una paz enorme, interna, perpetua, cuando caminamos con el Señor todos los días. Pero Él dice, yo quiero que lo hagas por amor. No porque te lo dije no, que salga con chispa, que salga con amor, que salga con compasión, que no quieres molestarme, que no quieres desagradarme, porque yo lo último que quiero como padre es molestarte, herirte, desagradarte, decepcionarte. Y si quiero que me correspondas de la misma manera. Nunca espero que me ames como yo te amo, porque nunca lo vas a hacer. Pero he perdido que trates lo más posible, porque soy bueno, soy un padre bueno para ti. Entonces, ¿cómo hacemos sus mandamientos? Bueno, déjenme darles la respuesta en términos generales. Cuando todo nuestro estilo de vida, fíjense, se alinea con su palabra. Todo nuestro estilo. No estoy diciendo que no vamos a fallar, sí vamos a fallar algunas veces, pero que regresemos, que no nos quedemos ahí y que no adaptemos otro estilo de vida y que sigamos en pecado, violando, quebrantando la palabra de Dios. Sí, vamos a fallar, ok, está muy bien, borrón y cuenta nueva. Vamos a levantarnos, pero no hay que seguir viviendo así. Entonces, ¿cómo podemos hacer sus mandamientos cuando nuestro estilo de vida se alinea una y otra vez? Tratamos
toda nuestra vida, lo más que se pueda, 98, 99%, lo más que pueda llegar, lo más cercano al 100%, de que se alinee con la palabra de Dios. Que Dios diga, quiero que brinques, y que nosotros le preguntemos, ¿qué tan alto quieres que brinque? O sea, ya estamos de acuerdo con esto, ya estamos listos para obedecerle. ¿Pero por qué? Por amor. Brinca, dice, ¿qué tan alto? Y muchas veces, esto que les acabo de decir, muchas veces no lo hacemos. Nos dice, quiero que me ames, quiero que hagas esto, y empezamos ¿pero por qué? En lugar de decir, ¿cuándo quieres que lo haga? ¿Qué tan alto quiere que brinque? Entonces, eso es amar al Señor, eso es caminar con Él, pero tenemos que hacerlo ¿en qué? Con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor. Número 6, ¿qué más podemos hacer para caminar con Dios? Por último, tengo que dejar el pecado atrás. Hay que hacer todo eso a un lado. No, me gustaría caminar lo más cerca con Dios. Pues ¿cómo puede caminar cuando uno ya sabe que no debe hacer ciertas cosas y sigue pecando una y otra vez? Mentiras, robando, engañando, emborrachándose, drogándose. ¿Cree usted que esto es caminar con Dios? Pues, si realmente usted quiere caminar con Dios, pues no haga esas cosas. Y muchas cosas más que van en contra de la palabra de Dios. Pero lo más importante es esto, mis hermanos. Uno dice, pues, ¿cómo me gustaría ver al Señor? ¿Saben quiénes van a ver a Dios? Los de corazón limpio. ¿Y cómo podemos nosotros realmente tener un corazón limpio? Pues dejando el pecado atrás, ya no siendo esclavos de Él. Para caminar con Dios debemos de tener un corazón puro, limpio, ¿verdad? Y quizás se pregunte, dice, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr esto? Si constantemente, ¿verdad?, vivo en esta humanidad, en este cuerpo, y yo sé que voy a pecar. No estoy hablando de que usted viva sin pecado, porque eso sería imposible. Pero cuando digo deje el pecado atrás, de que no sea esclavo del pecado. ¿Okay? Cuando pecamos, ya sea, fíjense, de acción, porque también podemos pecar de pensamiento. Y yo creo que eso es mucho más difícil de quitar. Pero mientras que no estemos completamente pensando en cosas malas que violen la palabra de Dios, pues, estoy pensando este fulanito y tal, y para cuando menos lo pensamos, ya le pintamos y le bajamos y todo, ¿no? Y le juzgamos en nuestro pensamiento, ¿verdad? También eso es pecado. Muchas veces uno agarra un estilo de vida que son esas personas que murmuran bastante, una y otra vez, critican, y no es una crítica constructiva, es negativa todo el tiempo. Eso es pecado. Entonces hay que dejar todo eso atrás. Las acciones de pecado que realmente nos hacen hacer algo, hay que dejarlo atrás. Es que muchas veces ni siquiera pensamos en cuando hablamos y decimos, debimos haber dicho eso, debimos haber pensado eso, chismes, murmuración, todo eso hay que dejarlo atrás. Lo más pronto posible, cuando Dios nos indica, ¿verdad?, que hicimos algo, debemos de dejarlo, ¿verdad? Lo más rápidamente tenemos que enmendar todo eso con el Señor. En 1 de Juan 1:9, miren lo que dice. Dice, si confesamos que nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará, dice. Y nos limpiará ¿de qué? De toda maldad. Sobre todo nuestro corazón, quedamos limpios. Pero para facilitar esto que acabamos de leer, mis hermanos, tenemos que ir delante del Señor y que Él nos indique. Tenemos que hablar con Él, ¿verdad? Tenemos que sincerarnos con Él. Tenemos que ir delante de Él y pedirle, ¿verdad? Y decirle, Señor, indícame en qué te he fallado, en qué te he faltado. ¿Okay? ¿Saben? Todo esto es una conversación, esto se le llama oración. Esto es ir a platicar con Él, ir a orar con Él. ¿Okay? La oración es una plática con Él. Y una vez que Él nos indica, fíjense, entonces viene ¿qué? Nos hace, dice, bueno, confiesa. Te indico aquí has pensado esto, aquí has hecho esto. Entonces viene la confesión. Usted y yo tenemos que sincerarnos con Él y decirle que salga de nuestra boca, Señor, reconozco que hice mal aquí. Confieso, ¿verdad? Confieso esto. Sincerándose con Él. Nos indica, nos muestra, dice, el corazón está sucio y usted dice, bueno, voy a confesar. Confieso, reconozco, Señor. Bueno, déjeme decirle. Ahí es donde cuando uno reconoce
porque Dios ya nos perdonó por todos nuestros pecados. Él nada más quiere que vengamos a confesarnos para que dejemos el pecado atrás y ya no volvamos a hacer lo mismo. Y Él nos dice, esto es lo que realmente tienes que dejar de hacer. Aquí es donde estás fallando, nos está indicando para que caminemos lo más cerca de Él. Quita eso que nos está impidiendo caminar juntos. Entonces, una vez que lo dejes, pues, tómame de la mano y no te sueltes, no regreses a lo mismo. Y eso, mis hermanos, es la confesión, la oración, plática con Él. Nos indica, nos muestra y espera que confesemos. Confeso, la confesión. Y después viene el perdón, mis hermanos. Viene la purificación, porque Él nos perdona cuando realmente nos arrepentimos y ya no vamos a regresar a hacer lo mismo. Todo esto es una secuencia, ¿verdad?, de cosas que tenemos que hacer para caminar con Él, para dejar el pecado atrás y no regresar a lo mismo. Entonces, una vez que Él nos indica, ¿verdad?, viene la purificación si empezamos a confesar y empezamos a arrepentirnos. Ayúdame, Señor, a no volverlo a hacer. Pedimos ayuda. Esto me recuerda de esta historia que Él cuenta, y la vamos a leer más adelante, de esta mujer que la encontraron en pleno acto de adulterio. Ustedes probablemente han leído esta escritura, ¿verdad? Y la trajeron a Jesús y la pusieron en medio de Él junto con los discípulos, ¿verdad? Y estaban ahí para probarlo, a ver cómo iba a responder a esto. Pues la ley en aquel entonces decía que cuando encontraban a una mujer así, en pleno acto de adulterio, tenían que matarla a pedradas. Así decía la ley. Entonces vinieron viejos con piedras en la mano, vinieron jóvenes, ¿verdad? Y estaban listos para matar a esta mujer a pedradas, pero primeramente pusieron a Jesús a prueba. Jesús obviamente podía ver el corazón de la mujer, pero también podía ver el corazón de la gente con piedras. Entonces, vamos a leer, la acusaban, vamos a leer la historia. Se encuentra en Juan 8, 3, 11, dice. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaba entendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Imagínense. Dice, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, o sea, le estaban presionando. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Dice, ya nadie te condena. ¿Nadie, Señor? Tampoco yo te condeno. Ahora vete, dice. Fíjense esto último que dice. Y no vuelvas a ¿qué? A pecar. Esto es bien importante. O sea, Jesús podía ver el corazón de ella. Dijo unas pocas palabras nada más. Estaba en silencio mientras que todos le estaban acusando y todos estaban acosando con preguntas para hacerlo responder en error, pero no sabían con quién estaban tratando, mis hermanos. Estaban tratando con Dios mismo, no lo sabían. Pensaban que ellos estaban tratando con simplemente un ser humano, un impostor, pero no sabían que estaban tratando con el Dios del universo, que es todo amor y es todo compasión, y así como pudo ver el corazón de ella, también podía ver el corazón de ellos. Y es por eso que les contesta de esta manera. Ahí en la mujer, sin hablar nada, absolutamente nada, ahí, déjenme decirles, ya había una confesión en ella, aunque en silencio. Ella sabía muy bien que había hecho mal,
No tuvo que hablar ni una sola palabra. Y sabía muy bien que los otros lo estaban poniendo a prueba. Es por eso que los manda para su casa así rápido, como quien dice, ¿no? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Mis hermanos, todos vamos a seguir pecando. Se nos va a faltar por aquí, se nos va a ir otra cosa. Pero a lo que me refiero a esto, mis hermanos, es lo siguiente. Cuando le dice Jesús a la mujer, dice, vete, dice, y no vuelvas, ¿qué? A pecar. Ahí está la clave, mis hermanos. Dice, ¿quieres caminar? Estaba diciendo, si quieres caminar conmigo, quieres caminar cerca de Dios, vete a casa. Pero ya no vuelvas a hacer lo mismo. Una cosa es dejar eso y corregir y que volvamos a pecar en otra cosa más y que vayamos con el Señor y oremos la confesión, la indicación, la confesión y después ¿qué? El perdón y luego después lo último que lo que estaba pasando con esta mujer y lo que pasa con todos nosotros cuando hay confesión y hay perdón del Señor, donde nos dice, levántate y ya vete, pero ya no lo vuelvas a hacer. Y eso es la santificación. El Señor nos santifica. Nos dice, ya te enseñé que eso no debe de ser, yo te perdono, ¿verdad? Ahora santifícate y empieza a caminar más cerca de mí. No lo vuelvas a hacer. Él sabe muy bien que más adelante quizás esta mujer o nosotros vayamos a hacer algo diferente a lo que hicimos y vamos a juntarnos una vez más con Él. Y Él nos va a decir, levántate, vete, ya confesaste, reconociste, te perdono, purificación, santificación. Y eso es la vida, mis hermanos, caminar con Cristo. ¿Queremos caminar con Él? Sabemos muy bien, fíjense, que Él ya nos ha perdonado. Si lo hemos recibido como Señor y Salvador, todos nuestros pecados han sido borrados. Los de ayer, los de ahora y los que van a venir. Pero hay una limpieza, ¿verdad? Hay una forma de dejar el pecado. Y viene siendo a hablar con Él. Viene siendo a qué? A confesar lo que nos dice donde estamos mal. Viene la purificación que nos dice, levántate. Ya no vuelvas a pecar. Ahora camina de esta manera, es santificación. Y cada vez vamos a ser menos de nosotros mismos y vamos a ser más al parecido de quién, del Señor. Eso es lo que Él desea. Y esto es lo que es la vida, el caminar con Dios. Confesión, purificación, santificación. Confesión, purificación, santificación. Todo está perdonado. El Señor dice, yo nada más quiero que vengas y confieses. Yo ya sé todo en tu vida. Te doy la oportunidad de que vengas y que te bañes, como quien dice espiritualmente. Te puedes bañar todos los días en tu vida, como ya lo he dicho antes, ¿verdad? Pero eso es por fuera. El único que puede limpiar y hacer que dejemos el pecado atrás es nada menos que nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene el jabón especial y es la purificación. ¿Quién quiere caminar con Dios lo más cerca? Yo levanto las dos manos, mis hermanos. Todos queremos hacer eso. Entonces, queremos escuchar al Señor. Yo tampoco te condeno. Ya no hay condenación para todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero sí hay necesidad de confesar. Sí hay necesidad de santificarnos, de que caminemos lo más cerca con Él, mis hermanos. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Ahora, yo le pregunto, ¿usted está listo para hacer todo esto? Y fíjense, y faltan más puntos todavía, pero pienso que estos son los más importantes. No dejemos de leer la Biblia, no dejemos de orar, platicar con Él. No dejemos de ir con Él y que nos limpie y que nos bañe y nos purifique y nosotros a santificar el nombre de Cristo con nuestra vida. Amén. Porque Él ya no nos pide que muramos. Dice, presenten sus cuerpos vivos, ¿qué? Como sacrificio. Preséntense ustedes como sacrificio vivo. Dejamos de hacer muchas cosas que no le parecen al Señor. Somos menos de nosotros mismos, más como Él. Presentamos nuestro cuerpo como ¿qué? Como sacrificio vivo. No hay necesidad de morir, porque Él ya lo ha hecho por nosotros. Todo lo que quiere es que vivamos una vida en santidad. Nos ha llamado a que vivamos una vida santa, mis hermanos. Y esta es la forma de hacerlo, caminando con Él.
Esa es la vida santa, lo más cerca que se pueda. Amén. Un aplauso a nuestro Dios, porque se lo merece todo. Es bueno nuestro Padre, mis hermanos. Vamos a platicar con Él. Yo sé que a algunos de ustedes ya les habló el Señor, y donde tengamos nosotros que corregir, pues vamos a corregir, ¿no es cierto? Tanto los que estamos aquí como los que nos están escuchando allí en casa por medio de este medio social. Cierren sus ojos ahí donde estén. Y inclinen su rostro y díganle: Señor, aquí estamos, somos tu pueblo, somos tu nación. El día de hoy nos has enseñado muchas cosas, Señor. Sabes muy bien en nuestro corazón que queremos caminar lo más cerca que se pueda contigo. Pero el día de hoy, venimos delante de ti, Señor, y te lo queremos decir una vez más en voz alta. Dígale: mi deseo, Señor, es caminar lo más cerca de ti, Señor. Mi deseo es de que cada día, cada semana, cada mes y cada año que pasa, yo esté caminando lo más cerca de ti que se pueda. Yo pido en esta mañana que me ayudes, Señor, que yo voy a poner todo lo que me has enseñado el día de hoy por obras. Y yo sé muy bien que si yo deseo esto con todo mi corazón y que lo hago por amor, Señor, que realmente te pongo a ti como el centro de mi vida. Yo sé muy bien, Padre Santo, que si te digo en este momento te acepto, yo sé que me vas a recibir. Que si yo digo, Señor, desde este momento empiezo a confiar, yo sé que me vas a creer. Yo digo que si de este momento voy a caminar, voy a vivir de acuerdo a tu palabra, yo sé, Señor, que me vas a ayudar. Padre, yo quiero que seas en mi vida ese Dios que siempre has sido, que seas omnisciente y que lo crea con todo mi corazón, que todo lo sabes, Señor, que no necesito de alguien más que tú, Señor, para respuesta a mis problemas. Y tengo que creer, Señor, que eres un Dios omnipotente, porque todo lo puedo contigo. Tengo que creer en lo más profundo de mi corazón que estás conmigo donde quiera que yo vaya, porque eres omnipresente. Deseo eso de todo corazón, Padre. Ayúdame a ser esa persona que tú deseas que sea. Ayúdame no nada más a estar de acuerdo con tu palabra. Señor, ayúdame a obedecerla, a ponerla por obra, pero que sea con el ingrediente principal, que sea por amor, Señor, y que deje yo todo pecado que me indiques en el pasado y que ya no regrese a él. Pero para eso necesito aceptarte. Vuelvo al punto 1. Señor, en este momento quiero recibirte como lo que siempre he deseado ser en mi vida. Quiero recibirte, quiero aceptarte como Señor. Que seas tú mi Señor, el que me diga cómo debo de vivir, que no sea yo. Padre, no puedo caminar contigo si no te recibo, Señor. Te acepto, confío en ti, pongo toda mi fe en ti. Y te pido perdón por todos mis pecados, perdónamelos, para que ya no tenga yo que realmente, pues en sí pedir perdón, porque todos van a ser borrados. Solamente venir en confesión y declararte que he fallado, para que me limpies. Necesito, Señor, dejar este pecado atrás y vivir una vida al estilo de que quiero complacerte y agradarte por amor. Padre, me arrepiento de todos mis pecados. Perdónamelos todos, Señor. Te pido esto en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Dios. Qué forma más hermosa, ¿no es cierto?, de vivir la vida, ¿no es cierto? ¿Cómo nos las pone el Señor? Él sabe muy bien que vamos a vivir con dificultad aquí, pero Él nos da una salida de cómo vivir en paz perpetua con Él, de cómo caminar con Él, de cómo estar seguro que si realmente el día de hoy nos quiere llevar, que vamos a dejar un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, que lo primero que van a pensar, van a decir lo siguiente: mi padre, mi madre, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela, mi hermano caminó con Dios, así como lo hizo Enoc,
así como lo hizo Noé. Que no fuimos sucumbidos por la maldad y la oscuridad. ¿Y todo por qué? Porque el Señor nos ayuda. Amén. Toda la honra y toda la gloria y todo el poder sea para quién, para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la forma de vivir. Es más, esa es la única forma de vivir, de complacer al Señor, viviendo una vida santa, mis hermanos. Gracias, Señor, por eso. ¿Okay? Gracias. Antes de que se vayan, déjenme orar por ustedes. Y todos los que nos están viendo también. Yo sé que algunos están en casa todavía y dicen, no me animo a ir a la iglesia, ¿verdad? Quisiera que vieran todas las personas que están aquí. Son como 300 personas, no es cierto. Okay. Pero sí son más personas que el domingo pasado. Gracias por venir. Pero acompaña, quiero orar por ustedes, allí en casa y aquí. Padre Celestial, yo nada más soy tu siervo, Señor, pero yo voy a orar de la forma en que realmente va de acuerdo a tu voluntad. Señor, yo quiero lo mejor para mis hermanos y mis hermanas. Yo sé que tú también lo quieres. Padre, yo pido por ellos. Pido que tú, la entrada, su salida en sus vidas, sus hijos, todos, Señor, sus familias. Yo pido, Señor, que les ayudes, que camines tú cerca de ellos y que ellos también hagan lo mismo. Pido, Señor, que me los cuides, que me los protejas, sobre todo de esto que anda causando mucho temor. Padre, yo pido por personas en este momento que quizás están enfermos o enfermas, familiares de ellos en este momento, Señor, o quizás ellos que me están escuchando en casa están enfermos, ya sea de este virus o de otras cosas, Señor. Pero yo pido por mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, pido por mis hermanos y por mis hermanas allí en casa que están escuchando. Tócales sus cuerpos, Señor. Tócales sus vidas, Señor. Protégelos, Señor. Hazlos vivir en santidad, Padre. Ámalos, Señor. Y que ellos te correspondan también, Padre Santo. Cuídales su entrada y salida, Señor. Pedimos esto, Señor, en el nombre más grande de todos los nombres, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Dios. La oración alcanza, mis hermanos, sobre todo cuando viene de personas justas. Amén. Justas. Tenemos que estar bien con el Señor. Entonces, no me despido. Lo que voy a decir es lo siguiente. Nos vemos este próximo domingo. Primeramente Dios, mis hermanos. Vamos a salir despacito, ¿verdad? Vamos a decir, no despacito, pero separados, ¿ok? Y allí atrás una hermana de la iglesia, nuestra hermana Taitiana, mandó esos pedacitos de pastel. Ayer nos los llevó a casa. Pueden llevárselos, y los aguacates, pues como todos los años, mis hermanos, caen allá en la parte de atrás de mi casa, en el jardín, y pueden llevarse de a uno o de dos, o sea, ojalá y todos alcancen. Pero nos vemos este próximo domingo, primeramente Dios. Los ama Dios y yo.